día. Mi nombre es Óscar Aguillón Pérez. Soy médico interno de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hace poco hice una dinámica en redes sociales donde ustedes podían hacerme llegar sus dudas, sus preguntas acerca de la pandemia que ocurre por COVID-19 o SARS-CoV-2. Vamos a empezar con nuestras preguntas. La primera pregunta que nos hicieron llegar en redes sociales y que creo que la mayoría nos hemos hecho prácticamente a diario es ¿cuándo acaba esta pandemia? Para poder saber cuándo acaba esta pandemia o cualquier otra pandemia se realizan modelos predictivos, modelos matemáticos, que nos ayudan a predecir la duración de una pandemia, así como una finalización teórica de una pandemia. Se introducen diferentes datos, como lo es el número reproductivo básico, el número de pruebas que hace cada país o que se hacen a nivel mundial, y esto nos ayuda a sacar las curvas que vamos a ver a continuación. Como podemos ver de este lado, nos establece la Universidad de Singapur, que es quien hizo estos modelos matemáticos, que el fin a nivel mundial de la pandemia es para el 8 de julio del 2020, mientras que para México, como lo vemos también en las gráficas que tenemos de este lado, el fin viene para el 28 de julio del 2020. Esto no quiere decir que para esta fecha ya no exista SARS-CoV-2 en la comunidad. Lo que quiere decir es que ya no va a haber una pandemia, pero el virus va a seguir presente como una enfermedad endémica. La siguiente pregunta me la hizo llegar un niño de 7 años. Él pregunta, ¿cuándo llegará la vacuna para un virus que se elimina con agua y con jabón? Primero quiero dejar claro que el jabón, por sus propiedades químicas, destruye la capa de grasa por la cual está envuelta el virus o de la cual se compone el virus. Esta es la forma en la que a través del lavado de manos logramos eliminar el virus. Ahora, es técnicamente imposible inyectar por medio de una vacuna jabón al cuerpo humano. Esto debido a que generaría lesión a las células del lugar donde está inyectando y podría generar una reacción que incluso podría llevar a la muerte, por lo cual no podemos estar inyectando jabón a las personas. Ahora, las vacunas actúan de forma diferente. Las vacunas lo que hacen es crear una inmunidad ante un cuerpo extraño o ante lo que se está inyectando. Por lo tanto, para poder crear una vacuna específica para este virus, se necesita de tiempo. ¿Por qué? Porque se necesitan hacer pruebas en animales, pruebas en humanos, ver que la vacuna no genere más daño del que se busca, o más bien más daño que el beneficio que se busca, y para todo esto se lleva un tiempo. Por lo tanto, los investigadores ya están empezando a trabajar en una vacuna, pero por lo pronto no hay ninguna establecida. Las siguientes dos preguntas las quiero aclarar en una sola respuesta. La primera pregunta es, ¿el virus está suspendido en el aire? Y la segunda pregunta es, si permanece en superficies o cuánto tiempo permanece en superficies. Antes es importante recordar que el virus COVID-19 es un virus que se transmite por vía aérea. Esto quiere decir que una persona infectada o una persona portadora del virus únicamente puede infectar a otros a través de la vía aérea. Esto quiere decir, cuando tose, cuando estornuda, cuando habla, puede expulsar algunas gotas o microgotas, las cuales van a estar cargadas de virus activos que te pueden infectar. Estas gotas igual pueden infectar otras superficies. Ahora, cuando uno estornuda, cuando uno habla, como ya lo comenté, estas gotas que se expulsan viajan hasta cierta distancia. Se ha visto por diferentes estudios que lo máximo que pueden llegar a viajar son hasta 2 metros de las gotas grandes. Y algunas otras gotas pueden viajar un poco más lejos. Ahora, al momento en que estas gotas caen en nuestras manos o en las superficies, estas se llegan a contaminar. Sabemos que en el cobre, lo que es el ejemplo de las monedas, pueden llegar a durar hasta 4 horas. En el cartón pueden llegar a durar hasta 24 horas. En acero inoxidable de 2 a 3 días. En el cristal 2 días. En madera 1 día. En billetes hasta 4 días. Es por esto que es muy importante el lavado de manos. Uno puede tener contacto con un objeto contaminado, pero después, si uno se lava las manos, el virus queda destruido. Por eso, hacemos mucho hincapié y volvemos a recalcar que lo más importante es el lavado de manos. La siguiente pregunta son 2 preguntas que podemos aclarar en una sola respuesta porque están relacionadas. La primera pregunta es, ¿el cubrebocas hace que no contagie, pero me puedo contagiar? Y la segunda pregunta es,
es recomendable el uso de caretas. Vamos primero con la primera. Como podemos ver en la imagen aquí a continuación, una persona infectada sin uso de cubrebocas al momento de estar hablando, estornudando, tosiendo, puede expulsar gotas, microgotas, que puede hacer que infecten a otras personas. Con el uso del cubrebocas, como lo podemos ver ahora otra vez en la imagen, la persona infectada al momento otra vez de hablar, estornudar, toser y expulsar estas gotas o microgotas, la gran mayoría, el 99.9% de estas gotas van a quedar retenidas en el cubrebocas. Por lo tanto, el uso de cubrebocas va a evitar que la persona infectada pueda infectar a otras personas. Una persona no infectada con uso de cubrebocas aún existe el riesgo de infección. Por lo tanto, el uso de cubrebocas se recomienda sobre todo para las personas que están infectadas. Como existe gente que es asintomática, esto quiere decir que es portadora del virus sin presentar síntomas, puede no saberlo y puede andar por la calle sin cubrebocas y contaminar a otras personas. Por eso es importante el uso del cubrebocas, porque no sabemos quiénes están infectados, quiénes no están infectados. En cuanto a las caretas de protección facial, estas son caretas que cubren de forma completa la cara, que pueden funcionar o pueden servir para evitar que uno se contagie, sobre todo en personas que tienen un contacto estrecho con otras personas, con muchas personas, ya que la mayoría de las gotas pueden caer sobre la parte externa de la careta y así evitar que nos caigan en ojos, en cara y contaminarnos o contagiarnos. Ahora es importante, ninguna medida preventiva es 100% efectiva para prevenir infecciones. Lo importante aquí es que toda la sociedad nos unamos. Esto quiere decir que todos usemos cubrebocas, porque si hay alguien que está infectado y no lo sabe, no contagia a otras personas. Por lo tanto, sí se recomienda el uso de cubrebocas y también el uso de caretas. La siguiente pregunta es si es recomendable desinfectar el súper o diferentes superficies, y si el microdin, que es unas gotitas que venden para desinfección de frutas y verduras, es recomendable. Respondiendo específicamente el uso de microdin, el microdin está hecho a base de plata ionizada, no contiene cloro y esta va a inactivar hongos y bacterias. Por lo tanto, no especifica ni tiene efecto sobre el coronavirus o COVID-19. Sabemos, como por diferentes estudios, que el coronavirus sí se puede desactivar o destruir por medio de alcohol etílico al 70%. Con esto podemos desinfectar superficies, desinfectar de forma general lo que es el supermercado o el súper, y también se puede inactivar por medio de hipoclorito sódico al 5%. ¿Cómo preparamos esta solución? Muy sencillo, únicamente 30 mililitros de Cloralex, por poner una marca como ejemplo, en un litro de agua. Esto va a ser suficiente para tener una solución de hipoclorito sódico al 5%, al 0.5%, y podemos desinfectar las superficies. También se puede con agua y con jabón. Entonces, sí es importante desinfectar superficies, pero siempre y cuando estén contaminadas. ¿Cómo sabemos que no están contaminadas? Pues es imposible saberlo. Por lo tanto, durante la fase 3 sí se recomienda la desinfección de superficies de forma general para evitar la propagación del virus. Otra pregunta que nos hicieron llegar es ¿por qué hay diferencia en los síntomas entre diferentes pacientes? Como sabemos, la gran mayoría de los pacientes infectados por COVID-19 van a presentar tos, fiebre, dolor de cabeza. Se pueden añadir otros síntomas como son dolor de garganta, dolor de músculos, dolor de articulaciones, diarrea, mocos y datos de dificultad respiratoria, que este es un dato de alarma. Pueden existir pacientes asintomáticos que no van a presentar síntomas, pero sí están infectados. Existe un bajo porcentaje de pacientes que pueden presentar síntomas muy diferentes a los ya mencionados, como son diarrea, como son dolores abdominales, pero esto no hace generalizado a los otros pacientes. La siguiente pregunta es, ¿se puede tener COVID y no presentar síntomas? Como ya lo mencionamos, existe un porcentaje de pacientes asintomáticos. Esto quiere decir que están infectados por COVID-19, pero no van a presentar síntomas. Pero esto no quita que no puedan infectar a otras personas. ¿Cómo sabemos que una persona es un portador asintomático? Muy sencillo. Tiene una prueba por PCR positiva para COVID-19 y no ha presentado síntomas.
La siguiente pregunta es, ¿hasta cuándo se pueden presentar los síntomas? Es importante tener en cuenta un concepto básico, que es el periodo de incubación. El periodo de incubación hace referencia al tiempo transcurrido entre el momento en que una persona se contagia y presenta síntomas. Para COVID-19 se establece un promedio de 5 días, pero se ha visto que está desde 3 hasta 14 días. Esto quiere decir que yo me infecto el día de hoy y puedo presentar síntomas hasta dentro de 3 o 14 días. Se ha visto que la persona puede infectar a otros incluso 3 a 6 días antes de presentar síntomas. Por eso es importante el uso de cubrebocas, porque con esto podemos evitar contagiar a personas sin saber que estamos infectados. La siguiente pregunta está relacionada a los pacientes trasplantados y COVID-19. ¿Qué cuidados debemos de tener? Como sabemos, los pacientes trasplantados se encuentran en un estado de inmunosupresión. Esto quiere decir que sus defensas con medicamentos hacemos que bajen para que no rechacen el órgano trasplantado. Hasta el momento no hay estudios que nos demuestren que los pacientes trasplantados están en mayor riesgo de infección que la población en general, pero sí debemos tener mucho cuidado con estos pacientes, debido a que se encuentran en un estado de inmunosupresión y tienen un contacto mayor en los hospitales, debido a que pueden ir a hemodiálisis, van más tiempo a urgencias o pueden estarse presentando a consultas de forma continua. Si un paciente trasplantado presenta síntomas sugestivos de una infección por COVID, es importante que asista a hospitales designados para atención de estos pacientes. ¿Por qué? Porque va a ser importante que descartemos que estén infectados. Una vez que estén internados, el médico tratante definirá el tratamiento que se debe llevar a cabo, si es necesario retirar algunos medicamentos, porque estos pueden hacer interacción con otros medicamentos. Y es importante saber que los pacientes inmunosuprimidos pueden también infectarse por otros patógenos como son bacterias o hongos, aparte de COVID-19. Por eso es muy importante poner atención en estos pacientes. Los pacientes trasplantados que están inmunosuprimidos e infectados por COVID-19 es importante también reconocer que su periodo de enfermedad va a ser mucho más prolongado que la población en general. Van a contener el virus por mucho más tiempo que la población en general. Por eso también el tiempo de aislamiento debe de ser mayor. Las medidas generales son las mismas para los pacientes trasplantados que para la población en general. Lavado de manos, que se queden en casa durante la contingencia y uso de cubrebocas. La última pregunta que nos hicieron llegar es: ¿existe un tratamiento y cómo se cura esta enfermedad? Hasta el día de hoy, por lo menos, no existe un tratamiento que cure la enfermedad, que elimine el virus. Tampoco existe un tratamiento que evite que te enfermes, un tratamiento profiláctico. El único tratamiento que existe y que se receta en la mayoría de los casos para pacientes con enfermedad leve a moderada es tratamiento de soporte o tratamiento de los síntomas. Para pacientes complicados ya existen otros medicamentos de soporte que el médico tratante de ese paciente va a estar a cargo. Por lo tanto, un paciente con enfermedad leve no se estén automedicando. Es importante que únicamente estén tomando el medicamento recetado por el médico. No medicamentos milagrosos, no medicamentos vistos en programas o en televisión, únicamente avalados por los médicos. Hemos finalizado con esta serie de preguntas. Espero haber resuelto sus dudas. Si surgen nuevas preguntas, nuevas dudas o algo no quedó muy claro, con toda confianza, mándenos un mensaje en nuestras redes sociales. Les podemos resolver las dudas. Para el personal médico podemos hacerles llegar artículos relacionados con pacientes trasplantados y COVID-19, tratamiento, entre otros artículos relacionados a este virus. Y para finalizar, quiero volver a hacer hincapié en que es muy importante que la sociedad en general apoye a lo que es la epidemia. ¿Cómo vamos a apoyar? Con el lavado de manos. Quédense en casa y usen cubrebocas, pero sobre todo lávense las manos. Con eso nos van a ayudar mucho a todo el gremio médico. Muchas gracias.